¿Qué pasaría si los ingenieros actuales tuvieran que construir con las técnicas de nuestros antepasados de la antigüedad? Se han caído trozos de cemento. Los antiguos egipcios construyeron la Gran Pirámide de Keops en 20 años. Excavaron tumbas en el Valle de los Reyes a golpe de martillo y cincel. Levantaron estas enormes columnas y este obelisco de 300 toneladas de peso utilizando únicamente la fuerza del hombre. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo lo hicieron? Nosotros sí. Y decidimos construir uno con las mismas técnicas que pensamos que usaron ellos. Creo que por ese lado. Nuestro equipo seguirá los pasos de los mejores ingenieros de la antigüedad. Tira de la cuerda. Su diseño, su planificación, Los egipcios no dejaban nada al azar. su organización, Solo la fuerza humana no era suficiente. su ejecución. Inserta una cuña y verás que fácil se separa esta parte de la roca. Su gran ambición. Aquí hay 1500 años de historia de construcción, destrucción y también reconstrucción. 4500 años después de que la primera pirámide se alzara sobre el desierto, este equipo volverá a imaginar, recrear y entender cómo los egipcios construyeron lo imposible. Construir lo imposible. Egipto. Primera parte. En excavaciones arqueológicas, en museos, en sus despachos. Desde hace más de 200 años, los expertos han lidiado con los misterios del antiguo Egipto en un intento de explicar la construcción de sus grandes monumentos. Son enigmas peliagudos que una vez más alguien intenta resolver. Hemos reunido a un equipo de expertos en 3 continentes diferentes cuyo trabajo consiste en encontrar soluciones de ingeniería, y les hemos encomendado pensar, trabajar y construir como los egipcios. Steve Burrows es uno de los mejores ingenieros de estructuras del mundo. Está acostumbrado a construcciones colosales, estadios deportivos, rascacielos y aeropuertos. Es la primera vez que visita Egipto, donde examinará cada estructura para descubrir cómo trabajaban sus homólogos egipcios en la antigüedad. Wow. Esto es increíble. Esto es un tipo de construcción muy reconocible. El diseñador arquitectónico Charlie Laxton se encargará de analizar la visión de conjunto, de descodificar las construcciones a partir de mapas y planos. Mientras tanto, a 8000 kilómetros de allí, en la Universidad de Luisiana, en Lafayette, Estados Unidos, el profesor Chris Carroll ha montado un laboratorio de campo. No me imagino haciendo esto en el desierto con 20 grados más de temperatura y en sandalias. Ingeniero de caminos, canales y puertos especializado en construcción, intentará llevarlo a la práctica con la ayuda de una clase de futuros constructores de pirámides. Está un poco alto. Las pirámides, el obelisco, la sala hipóstila de Karnak, el Valle de los Reyes y el desaparecido Faro de Alejandría. Vamos a averiguar cómo se construyó Egipto. La construcción en altura tiene algo especial y se ha practicado desde los albores de la historia. Y durante 4000 de los últimos 4500 años, los campeones indiscutibles de la construcción en altura fueron los antiguos egipcios. Todo empieza con una estructura. El prototipo de todas las pirámides egipcias. Pero no es solo eso. Es la construcción de piedra tallada más antigua del mundo. La estructura con varias plantas más antigua. Es la pirámide escalonada. Es un tipo de construcción fácilmente reconocible y se encuentra por todo el mundo. América Central y del Sur, Egipto, Asia, el sudeste asiático, podrían haber sido construidas por extraterrestres. Pero no, se usó porque es una forma muy evidente de hacer construcciones colosales y prácticamente todas las sociedades y civilizaciones, cuando llegan a cierto punto, anhelan erigir construcciones monumentales. Esta es la expresión más antigua que se conserva de ese anhelo.
El hecho de que se alce sola en medio del desierto dificulta hacerse una idea de su auténtico tamaño. Pero si la cogiéramos y colocáramos en una ciudad del siglo XXI, ocuparía prácticamente una manzana. Y tendría la altura de un edificio de 20 plantas. Solo hay que ver la escala de la construcción. No solo de la construcción en su conjunto, sino de sus partes. Todas las piedras son grandes y sería imposible que las trasladara un hombre. Era trabajo de equipo. Tuvo que haber miles de personas trabajando en esto. Sabemos que esta construcción evolucionó a partir de lo que había sido la tumba egipcia tradicional, la mastaba, una construcción de una sola planta con el cuerpo enterrado bajo ella. Para ganar altura se fueron añadiendo versiones más pequeñas del mismo diseño, una encima de otra. No son más que piedras amontonadas, pero es enorme, lo que me hace plantearme si no sería una especie de experimento a gran escala pensando en construir en altura. Pero esta construcción tiene mucho más de lo que parece a simple vista. Para el diseñador arquitectónico Charlie Laxton, los planos nos descubren una historia sorprendente. A simple vista, cualquiera podría pensar que es una construcción muy sencilla, casi rudimentaria. No es más que un montón de piedras, pero la verdad es que de sencilla no tiene nada. Es una construcción increíblemente compleja. Y enterrados bajo la pirámide escalonada hay kilómetros de túneles. Zahi Hawass, jefe de los arqueólogos egipcios, nos explica que tenían finalidad religiosa. Hay unos 5 kilómetros de túneles y pasadizos. ¿En serio? Es una representación de cómo los antiguos egipcios medían el más allá. El mundo de ultratumba donde Osiris esperaba en la cámara imperial a que el faraón llegara tras recorrer todos esos oscuros túneles y pasadizos. Es todo un logro cavar 5 kilómetros de túneles, y más teniendo en cuenta que la piedra es muy blanda. Sí. Era muy peligroso. La idea de que una pirámide se construye colocando primero una capa de piedras, otra encima y así sucesivamente, parece bastante sencilla. A un niño de 4 años le podemos enseñar a construir una pirámide con bloques de construcción. Pero si le pides que haga un túnel debajo, la complejidad es enorme. Lo que no me explico es cómo se lo explicaban a los trabajadores. Tras 20 minutos de caminar y arrastrarse por los estrechos túneles, llegan hasta el espacio que hay directamente debajo del centro de la pirámide. Es fantástico, alucinante. Es una cámara enorme. Resulta desorientador. El techo sobre sus cabezas solo está a nivel de suelo. Es la base de la pirámide. Por encima hay otros 60 metros de piedras. Esto es comparable al iceberg de una construcción. Lo que se ve es solo una pequeña parte de la pirámide escalonada, la que queda por encima del nivel del suelo, pero debajo, a nivel subterráneo, se ha construido muchísimo. Aquí está la verdadera genialidad del diseño de una pirámide. Podemos construir edificios más altos, edificios que ocupen más terreno, pero teniendo en cuenta que nos llevan una ventaja de 4000 años, es difícil imaginar que el hombre sea capaz de construir algo que dure tanto como las pirámides. Lo que merece todo nuestro respeto. Este es el equipo de la Universidad de Luisiana en Lafayette. Estos son los ingenieros del futuro. Y ninguno ha visto nunca desplomarse una pirámide. Ni ellos ni nadie. Cierto que algunas han sufrido reiterados saqueos y sus piedras han sido arrancadas y robadas una a una. Pero se trata de las estructuras más resistentes que existen. ¿A qué se debe? El equipo va a hacer un pequeño experimento. Están poniendo los cimientos para una enorme caja de cemento.
Cuando esté lista y rellena de arena, confían en que pase por el cambiante desierto egipcio. Chris Carroll está enseñando a sus alumnos a construir edificios de todo tipo de formas y estilos. Pero por aquí nadie ha construido nada parecido. Esta es la Gran Pirámide de Lafayette, la primera pirámide Cajún. Teníamos curiosidad por ver cómo reaccionaba una pirámide en una situación de inestabilidad, así que decidimos construir una. Por supuesto, la escala no tiene nada que ver con las de Egipto. Si fuera una pirámide egipcia a esta escala, probablemente tendría como medio metro de altura, pero hemos decidido hacerla más alta para magnificar el efecto de la inestabilidad. Uno de los elementos que hace que la forma de la pirámide sea de las más estables es que el centro de gravedad es bajo en relación a la base. En esta, el centro de gravedad está aproximadamente aquí, a 1/3 de la base. Uno de los lados es un panel de madera sujeto con bisagras, como la puerta trasera de un pick-up. Para que una pirámide egipcia se derrumbe de repente, tendría que moverse la tierra bajo ella. Craig Girouard, un alumno de Chris, utilizará el pick-up para provocar un corrimiento de tierra. Primero vas hacia atrás y después te iré indicando lentamente. Bien, Craig, para ahí. Bien, así. Las clavijas están sueltas. Toby, ¿puedes tirar de la clavija? Bien, ahora ve adelante y atrás. Bien, está empezando a desplazarse unos grados. Ya se inclina mucho más de lo que soportaría cualquier edificio actual. Se está desplazando un poco más. Se desplaza un poco más. Debe estar entre 15 y 20 grados. La pirámide tiene una inclinación de más de 30 grados y continúa en pie. Bien, continúa inclinándose. Está casi a punto de caer. Se inclina un poco más, un poco más, un poco más. Y se cae. Por fin ha caído. Es muy sorprendente. No esperaba que aguantara tanto. Buen trabajo, Craig. Los cimientos empezaron a resquebrajarse por un lado y la pirámide se ha ido desplazando. A medida que se aumenta la presión por delante, el desplazamiento es mayor y la arena empieza a moverse. La pirámide se desplaza un poco más y así sucesivamente, creando una especie de reacción en cadena que una vez iniciada es difícil detener. Hemos comprobado que si los cimientos no tienen estabilidad, la estructura no se mantiene en pie. Si hubiéramos construido un modelo con un bloque perfectamente cuadrado, el centro de gravedad habría estado más alto y el proceso habría sido mucho más rápido. A pesar de que esta pirámide se ha desplomado, esto explica por qué las pirámides se han mantenido en pie durante miles de años, porque al estar totalmente verticales o justo en el centro, mantiene una presión uniforme sobre los cimientos. Y por eso continúa en pie la pirámide escalonada, el monumento de piedra tallada más antiguo que conocemos. La pirámide escalonada marca un punto de inflexión no solo para la arquitectura egipcia, sino también para el mundo. Sin embargo, no es la estructura egipcia más antigua de cuantas han sobrevivido, ni mucho menos. Estas ruinas están en el corazón de Egipto. Los restos de estos muros se alzan en el suelo del desierto. Y aunque a simple vista no parecen mucho en el país de las pirámides, templos y tumbas subterráneas, son un auténtico milagro de la ingeniería. Esto nos lleva a los primeros tiempos del Imperio egipcio. Se llama Hieracómpolis. Hieracómpolis era entonces conocida como la ciudad del halcón.
Hacia el año 3500 a.C. era una ciudad muy importante, con una población estimada de 10.000 personas, lo que para la época era una metrópoli muy próspera. Cierto, en Egipto hay monumentos más grandes, pero hay dos hechos que la convierten en extraordinaria. En primer lugar, no está hecha de piedra, sino de adobe cocido al sol. En segundo lugar, se construyó alrededor del año 3500 a.C., lo que la convierte en una de las edificaciones más antiguas de la Tierra. Cuando se construyó la pirámide de Keops, el fuerte de Hieracómpolis ya llevaba 1000 años en pie. Por eso lo que Steve se pregunta es ¿por qué sigue en pie? Hábleme un poco del lugar, de la geología de la zona y de los materiales de los cimientos en los que se asienta la construcción. Era desierto, tal y como se ve ahora. Construyeron sobre la meseta desértica. Las estructuras se construyeron sobre un cementerio anterior. Para ello excavaron las tumbas y las rellenaron con arena. Con estos nuevos datos, el misterio es aún mayor. Sin una base estable y nivelada, construir una edificación permanente es mucho más incierto. Por eso, en la actualidad los ingenieros ponen cimientos. Sea en el siglo XXI de nuestra era o en el año 3500 a.C., las normas son las mismas. Y la tierra siempre se asienta debajo de una edificación. Es inevitable. Lo más importante para una estructura es entender las condiciones del suelo y estar seguro de que son lo más estables posible. Sabían que bajo esta edificación había cimientos de distintos materiales y a pesar de todo decidieron construirla exactamente aquí. Así es, fueron ajustándose a las necesidades a medida que avanzaban. El segundo factor más importante a tener en cuenta en términos del entorno es considerar la interacción de la naturaleza con la edificación. Por ejemplo, el sol sale por la mañana y en su recorrido calienta toda la edificación. Los materiales, cuando se calientan, se expanden y la edificación se mueve a causa de las variaciones de temperatura a lo largo del día. Hay que ser consciente de ello. Y por último, hay que tener en cuenta las fuerzas naturales que caen sobre la construcción en forma de viento, fuertes lluvias y tormentas de arena. Básicamente, su objetivo es erosionar la construcción y convertirla de nuevo en polvo. Las construcciones siempre reaccionan al entorno en el que están y a todo lo que les rodea, y los ingenieros deben tenerlo en cuenta. En la historia de Hieracómpolis, el clima ha jugado un importante papel. Al igual que todos los monumentos importantes del antiguo Egipto, esta ciudad debe su existencia al Nilo. Creció en la estrecha franja de tierra a lo largo de ambas orillas del río y debe su fertilidad a las inundaciones anuales. Pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. En la época de prosperidad de Hieracómpolis, el antiguo Nilo estaba mucho más cerca. Hoy, al mirar la estructura, vemos que está en mitad del desierto. La ciudad murió. Aquí no hay nada con lo que sustentar a una población, por pequeña que sea. Y cuando el desierto se tragó la ciudad, lo que había sido un lugar acogedor pasó a ser inhóspito y despiadado. Las temperaturas diurnas alcanzan los 47 grados centígrados. Por la noche descienden hasta los 6 grados. La lluvia es escasa, pero cuando cae lo hace en riadas y de forma torrencial. Lo peor es el viento. Normalmente llega desde el Sáhara a unos 130 km por hora, acribillando los muros con la arena que arrastra. Y a pesar de todo, mucho después del despoblamiento de la ciudad, los muros de adobe siguen en pie. Los ingenieros de la ciudad eligieron el adobe por la misma razón que lo hacían en todo Egipto entonces y ahora. Es barato y muy fácil de obtener. Gracias a la antigua Hieracómpolis, podemos empezar a vislumbrar cómo era el antiguo Egipto. Desde épocas muy remotas, el ladrillo de adobe era un material de fácil acceso para los antiguos egipcios.
Cuando llegaron al Valle del Nilo, lo único que tuvieron que hacer fue coger lodo de la orilla del río, apretarlo en moldes, dejarlo secar y después colocarlos en hiladas horizontales y unirlos con mortero. Es una técnica de construcción relativamente fácil, que además utiliza materiales que están literalmente en la puerta de sus casas. Dada su gran abundancia, es fácil comprender por qué los antiguos egipcios construían con adobe. Sin embargo, no es un material muy resistente y desde luego mucho menos fuerte que, por ejemplo, la piedra. Cuanto más lo piensas, más increíble parece que la construcción haya sobrevivido tanto tiempo, sobre todo teniendo en cuenta un último y sorprendente factor. Hieracómpolis está en plena zona sísmica. El secreto de su larga vida tiene que estar escondido en las técnicas utilizadas para su construcción. La capacidad de entender fuerzas capaces de derribar edificios mucho más modernos. Melinda va a estudiar los ladrillos y sobre todo su proceso de elaboración. No es una tarea especialmente glamurosa para un arqueólogo, pero quizás sea la mejor forma de resolver un enigma secular. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Una cosa que es evidente al tocarlo es que es muy pegajoso. Por supuesto, es por la arcilla. La arcilla puede unir la arena y el limo. Ahí está la clave. Después se añade paja cortada, lo que da más fuerza al ladrillo y también hace que se seque antes, sin añadir peso, como la arena. Explícame qué hace el estiércol. El estiércol es básicamente lo mismo, pero también hace que el ladrillo sea impermeable. Hay gente que usa sangre u orines. ¿De verdad? Sí, ya lo creo. Actualmente los egipcios prefieren estiércol y eso es lo que estamos poniendo en nuestros ladrillos. ¿También sirve de protección? Y otra cosa que iba a preguntarte sobre la erosión del ladrillo de adobe. ¿Se conserva mejor gracias al estiércol? Sí, de hecho es uno de los elementos clave. En el Egipto actual, el ladrillo de adobe sigue siendo uno de los materiales favoritos de construcción. Ya está. Es precioso. Ya tienes un ladrillo. Esta particular receta, perfeccionada generación tras generación, podría explicar la resistencia de los ladrillos a condiciones climatológicas extremas. Pero ¿cómo lograron soportar estos muros la fuerza más destructiva de la naturaleza? Los terremotos. Steve ha descubierto una parte del muro donde un derrumbamiento parcial deja al descubierto la estructura interna. Y aquí es donde encuentra la respuesta. Aquí vemos cómo se colocaban y unían los ladrillos. Si observamos la parte interna del muro, vemos que las uniones entre los ladrillos son bastante imperfectas. Es decir, la construcción no es perfecta. En esta construcción hay 4 millones de ladrillos, por lo que debe haber unas 16 millones de uniones. En realidad lo que tenemos son 16 millones de pequeños amortiguadores que no fueron diseñados para ese fin, pero que actuaron como tales de forma natural gracias a que los conocimientos de sus constructores eran relativamente limitados. Fueron colocando ladrillos de adobe con muchas imperfecciones, y son esos errores en la construcción lo que le ha permitido sobrevivir a muchos de los acontecimientos que ha experimentado. Hoy en día, los ingenieros se esfuerzan en construir estructuras sismorresistentes. Realizan pruebas en sofisticadas y carísimas instalaciones y utilizan sus conclusiones para prevenir catástrofes y salvar vidas. Por los conocimientos actuales de ingeniería sísmica, ahora podemos saber por qué esta construcción ha resistido el paso del tiempo. Por supuesto que eso no entraba dentro del planteamiento de los antiguos egipcios, no tenían los conocimientos ni los medios. Pero sí parecían tener el irresistible deseo de dejar una huella permanente. Por lo que no dudaron en realizar sus propios experimentos. El desierto se convirtió en un laboratorio gigantesco y los egipcios cometieron algunos errores monumentales. En lo referente a construir, los egipcios avanzaron con rapidez. Desde sus primeros intentos de erigir grandes monumentos de piedra a la terminación de la pirámide de Keops pasaron menos de 200 años. El objetivo era construir algo más grande, más alto, mejor. Cada monumento abría nuevos caminos y la ambición generaba nuevas innovaciones.
La pirámide escalonada era todavía muy reciente cuando se empezó a pensar en levantar algo de 150 metros de altura, el doble de alto. Cuando construyes una pirámide que duplica en altura a la anterior, necesitas 8 veces el volumen de roca. Y la complejidad de la construcción se multiplica por 4. El progreso tecnológico de los egipcios al pasar de un tamaño de pirámide al siguiente era muy significativo. La pirámide resultante de aquel proyecto se conoce como la pirámide acodada o romboidal. No se parece a ninguna otra pirámide. La reacción que tienes al ver la pirámide acodada es ¿por qué? ¿Por qué cambiaron el ángulo? ¿Por qué está inclinada en la cima? ¿Se debe a un grave error o se diseñó así? Hacia la mitad de la pirámide, el ángulo de inclinación de las caras cambia de repente. La unión es abrupta, como si fuera una pirámide mucho más alta doblada sobre sí misma. Las caras todavía conservan buena parte del recubrimiento en piedra caliza que revestía antiguamente toda la construcción. Afortunadamente, esta pirámide todavía conserva el revestimiento en piedra original. Creo que deberíamos medir el ángulo en distintos puntos para tratar de calibrar la calidad. Empezaré por aquí, que es hasta donde podemos llegar desde aquí. Aquí nos da 53,5 grados de inclinación y la siguiente es de 54 grados, por lo que hay una diferencia de medio grado. Ahora comprobamos si se mantienen aproximadamente las mismas medidas. 53,5, 53, 53,5. Aquí es 54 grados. En las 6 o 7 mediciones que hemos hecho hay un grado de diferencia. Es increíble, ¿verdad? Totalmente increíble. La primera inspección de Steve pone inmediatamente de manifiesto la rapidez con que aprendían los constructores de las pirámides. En la pirámide acodada vemos cómo mejora la calidad de todo. La calidad de la piedra traída de la cantera es mejor. El corte de la piedra también, la forma de las piedras, todo esto indica que cada vez entendían mejor cómo construir las pirámides, cómo subir los bloques y cómo mejorar los puntos de unión. De haber continuado construyendo en el ángulo original, el resultado habría sido una pirámide inmensa de una altura muy superior a cualquier otra construcción hecha en la Tierra en los siguientes 4000 años. Pero está claro que los constructores cambiaron de idea. ¿Les resultaba demasiado difícil construir algo tan inclinado? Quizá la respuesta esté en el interior. Esta es la entrada de los trabajadores a la pirámide, a 12 metros sobre el nivel del suelo. En cuanto Steve y Melinda entran, ven una grieta. Mira, prácticamente en cuanto entras. Es increíble, mira, es una grieta enorme entre las piedras. Sí, no parece muy natural, ¿verdad? No. Ha debido haber algún tipo de movimiento. ¿A qué profundidad llegan las grietas? Steve y Melinda avanzan por el túnel de acceso adentrándose en la pirámide. Aquí estamos un poco más altos. Mira, fíjate en esto. Es una grieta enorme. Fíjate en esto. Tenemos que descifrar qué significa esto. Aquí vemos que estas placas de roca... ¿Las ves? Sí. Solo tienen unos 3 centímetros de ancho. Está claro que se han desgajado, lo que indica que ha habido mucho movimiento. Y es mucho más grande aquí que a la entrada. Me da la sensación de que a medida que vayamos bajando... Se irá haciendo cada vez más grande. Sí, eso creo. Sigamos por el túnel y echamos un vistazo. Los egipcios construían para honrar a sus reyes, a los que veneraban como si fueran dioses. Querían que su obra durara eternamente y fuera perfecta. Por eso las grietas representan un problema por 2 motivos. Bien. Aquí está la escalera. Ahora mismo debemos estar justo en el medio de la pirámide. Bien, aquí hay un espacio enorme. ¡Qué alivio! Es increíble. Al igual que en la pirámide escalonada, el interior de la pirámide acodada se abre en una enorme cámara central. Ven a echar un vistazo a esto. Esto no me gusta nada.
Esta es una grieta por ruptura, lo que significa que esta parte de la piedra es estable y esta se mueve. Esta sección se mueve hacia la escalera por la que acabamos de subir. Es muy reciente, lo que indica que la pirámide se sigue moviendo. Se nota por los bordes afilados. Con la erosión, los bordes de las grietas se van desgastando y alisándose, por lo que esta es muy reciente. ¿Cuánto de reciente? ¿Cuánto tiempo puede tener? Es muy reciente. Puede que un día o unos meses, pero no mucho más que eso. Vemos que la pirámide se sigue moviendo incluso ahora. Lo que te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Sí. Construida sobre cimientos de arena, la pirámide acodada se mueve. Da la impresión de que está a punto de caer. Un poco más, un poco más, un poco más. Ya se cae. La pirámide de Chris Carroll en Lafayette se desplomó a medida que se fue moviendo el suelo a sus pies. Lo mismo ocurre aquí, solo que a lo largo de milenios, no de segundos. No creo que las primeras grietas preocuparan especialmente a nadie. Era algo de esperar, siempre hay grietas. Las piedras se asientan, se mueven y van absorbiendo el peso de las piedras que les ponen encima. Pero claro, con el paso del tiempo el desplazamiento se va reduciendo. Y creo que se dieron cuenta de que aquí el desplazamiento era cada vez mayor. Es probable que se reunieran y rediseñaran todo el proyecto. Entendían la causa de los problemas y buscaron la forma de solventarlos. La respuesta es el repentino cambio del ángulo de inclinación. Reduce la altura, reduce el volumen, reduce el peso de la piedra y reduce la amenaza de derrumbe. Solo una solución radical mantuvo y mantiene la estructura en pie. Esta pirámide imperfecta se descartó. Abandonada, el faraón para quien se construyó nunca llegó a utilizarla. Pero los millones de toneladas de piedra y los millones de horas de trabajo invertidos en ella no fueron en balde. En principio, se podría pensar que lo más importante para construir una pirámide hoy en día sería la tecnología para mover todo el equipamiento, cortar las piedras y moverlas, etc. Pero no, lo fundamental son los conocimientos, la complejidad física y matemática necesaria para entender exactamente el comportamiento de la pirámide antes de ser construida. Eso era algo que los egipcios no tenían. Llevaban una generación construyendo pirámides que iban improvisando y mejorando a medida que avanzaban. Esta pirámide, más que ninguna otra, es un prototipo, un experimento a gran escala. La pirámide escalonada primero y la pirámide acodada o romboidal después eran monumentos extraordinarios en sí mismos. Innovadores. Revolucionarios. Aunque la historia los recuerde como parte de algo mucho más grande, mucho más majestuoso. Son prototipos. Pasos del proceso de creación de la construcción más reconocible y más famosa jamás construida. La Gran Pirámide de Keops. Que a pesar de su fama, sigue dejando perplejos a sus visitantes. Se tiende a creer que la Gran Pirámide es una masa sólida. Pero después te das cuenta de que dentro hay muchísimo espacio. Es un laberinto de piedra en 3 dimensiones. Los pasadizos atraviesan distintas inclinaciones y giran en ángulos increíbles. Para quienes lo construyeron tuvo que ser un complejísimo rompecabezas. Y sin duda tenía que estar todo reflejado en planos, tanto alzados como de sección. Cada lado de la base de la pirámide tiene 230 metros de longitud, con una altura de 146,61 metros. Construida con unos 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas, lo que significa un total de más de 6 millones de toneladas de piedra, y en un periodo de 20 años, lo que implica que durante ese tiempo tuvieron que colocar un bloque de piedra cada 5 minutos ininterrumpidamente, las 24 horas del día. Después se recubrió con una aleación de oro y plata. No solo es la obra arquitectónica más audaz e increíble, sino un milagro en términos de logística.
Pero las cifras no bastan para dar idea de la magnitud de este gran logro. El primer reto para entender esta pirámide es entender su extraordinario lugar en la historia. Al observar la última pirámide, te das cuenta de que es la máxima representación de este tipo de construcciones. Es la última superviviente de las 7 maravillas del mundo. Y su altura actual es de 146,61 metros. Con esa altura fue durante bastante tiempo la construcción más alta del mundo. Aunque parezca mentira, fue la construcción más alta del mundo durante 3.800 años. Para mí el gran interrogante es cómo las construyeron. El secreto está en la piedra, en cortarla, tallarla, moverla y levantarla. Dado que la piedra es uno de los pocos recursos que abundan en la meseta de Giza, la mayoría se extrajo aquí mismo. Aun con todo, ¿cómo consigue una civilización con tan poca tecnología producir tantos bloques perfectos? ¿Cómo los hicieron? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cuánto tardaban en tallarlos? Melinda está con Dennis Stokes, que lleva años tratando de entender cómo trabajaban exactamente los antiguos egipcios. La técnica que utilizaban para preparar los bloques era dividirlos dependiendo del tamaño deseado, utilizando cuñas de madera dura. No es tanto usar la fuerza bruta como la capacidad del picapedrero para entender y explotar los puntos débiles de la roca. Ya está. Sí. Increíble. Reducir el tamaño de un bloque requiere relativamente poco trabajo y se pueden hacer muchos a la vez. Se necesita experiencia para convertir estos trozos de roca en bloques perfectamente tallados. El diseño de la pirámide exige total uniformidad y el picapedrero solo disponía de su ojo y una sencilla escuadra. Los bloques se tallaban en la cantera para no tener que transportar peso innecesario. Para llevar las piedras hasta la pirámide utilizaban trineos y rampas, pero antes de colocar una sola piedra era necesario preparar el terreno. Si hay un desnivel de 1 grado en el suelo, este desnivel aumenta a medida que se gana altura, con lo que al final se tiene una pirámide inclinada. Por eso lo más importante es desde el principio dejar el suelo completamente llano. Acabo de medir hasta qué punto la superficie de esta capa de piedra es horizontal, y todas las medidas oscilan por debajo del medio grado de diferencia. Es geométricamente perfecto. ¿Cómo lograron hacerlo en una superficie tan grande? En opinión de Steve, la única respuesta es utilizar un material que siempre encuentra su nivel: el agua. Si marcas los bordes de ese inmenso cuadrado con una hilada de ladrillos de adobe y lo llenas de agua, puedes cortar los trozos de roca que sobresalgan por encima del agua, retirar el bloque y repetir el proceso con otro. Evidentemente, el agua se iría evaporando y el nivel descendería, con lo que solo tienes que seguir cortando la piedra a nivel hasta por fin conseguir una base perfectamente nivelada. Una vez puestos los cimientos, podía empezar la construcción. Imaginemos que llega el primer bloque de piedra. ¿Dónde lo pones? Yo creo que pones uno en cada una de las 4 esquinas. Colocarlos bien es difícil. Hay que evitar que queden un poco torcidos o salidos, pues de ser así, al poner el siguiente bloque ya empezarías a desviar aunque solo fuera unos grados, y corres el peligro de no llegar hasta la otra esquina. En ese momento no se necesita mucha mano de obra, pero su trabajo tiene que ser muy preciso. Imaginemos que ya han colocado 4 bloques y llegan los siguientes. ¿Dónde los ponen? Yo creo que los pondría en la mitad de cada lado. ¿Y por qué? Porque así puedes empezar a atisbar por primera vez una línea de nivel de todo el perímetro de la base. Solo después de tener el suelo nivelado y la primera y crucial capa de bloques en su sitio, los constructores se enfrentaban a su mayor reto. Todavía faltaban por llegar más de 2 millones de bloques y la cuestión es, ¿cómo los levantaban?
Existen muchas teorías sobre la construcción de la pirámide de Keops, pero todas ellas incluyen algún tipo de rampa, porque es la forma más sencilla para subir cosas. Tienes un triángulo de ángulos rectos y vas arrastrando los bloques por el lado más largo. Sencillo, sí, pero a esta escala, de sencillo no tiene nada. En Luisiana, Chris Carroll y su equipo han decidido construir una rampa y se disponen a pelearse con un bloque de cemento de 2 toneladas. De todas las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide, la más conocida y tan querida por Hollywood es la de una sola rampa, y desde luego sencilla es. Solo es una enorme rampa hecha con ladrillos de adobe o con arena y un ejército de personas arrastrando los enormes bloques de piedra. A medida que avanza la pirámide, la rampa también se tiene que hacer más grande. En general se afirma que la rampa ideal debe tener una inclinación de entre 7 y 9 grados. Con una inclinación mayor sería prácticamente imposible mover los bloques. Pero a medida que la rampa aumenta para mantener el ángulo de inclinación, surgen los problemas. Como la rampa no tiene mucha pendiente, para cada nuevo metro de altura habría que alargar muchísimo la rampa y añadir mucho más material. Todo eso antes de poder colocar un solo bloque en la nueva altura. Sin embargo, según los cálculos basados en 20 años de construcción, era necesario colocar un bloque cada 3 minutos en jornadas diarias de 12 horas. Si los trabajadores se veían obligados a parar y esperar, tendrían que trabajar incluso más deprisa. A 11.000 kilómetros de allí, en Luisiana, Chris ha identificado otro problema. Mientras construíamos la rampa hemos tenido que inclinar los lados para que sea estable. Es parecido a lo que hubieran hecho los egipcios, buscar la estabilidad, ya que la rampa no puede tener 2 caras verticales. Básicamente lo que hay que hacer es construir otra pirámide. Incluso si los egipcios usaban ladrillos de adobe, hay que construir otra pirámide para subir a la pirámide que estás construyendo. Si amplificamos el problema en una pirámide que alcanzará 50 metros en el aire, la teoría de una sola rampa se desmorona. Esta es la Gran Pirámide de más de 140 metros de altura. Una rampa con 7 grados de inclinación se habría extendido más de 1,5 kilómetros en esa dirección. Y al no poder tener caras verticales porque no sería estable, las caras tendrían que tener rampas a su vez, con lo que el volumen de la rampa sería mucho mayor que el volumen de la pirámide. Por eso no comparto la teoría de una única rampa. Me parece imposible que utilizaran una rampa de esa escala para construir la pirámide. Pero la respuesta más probable sigue siendo algún tipo de rampa, que podía ser una rampa con otra forma. La siguiente teoría es una rampa espiral externa. En lugar de una rampa increíblemente larga para llegar a lo más alto, es una rampa que al ascender se enrosca en espiral. Tiene 2 ventajas. La primera es que la misma pirámide proporciona buena parte del material necesario para la rampa. Y la segunda es que el peso adicional de la rampa se reparte equitativamente por toda la construcción y no la empuja. Visualícelo. Necesita una superficie lisa horizontal por la que empujar las piedras hacia arriba. Por fuera tiene que haber una pared inclinada hacia afuera por estabilidad y rellena de tierra. La pared está en un lateral y tiene un importante ángulo de inclinación. Si se dibuja y proyecta la línea hasta abajo, tendrá que llegar hasta el suelo o rodear toda la pirámide, lo que significaría construir un envoltorio de ladrillos de adobe alrededor de toda la pirámide en paralelo a la construcción de la pirámide misma. Me parece totalmente inverosímil y nada viable. En el equipo de Chris están comprobando de primera mano que lo que sobre papel parece una sencillísima operación es en realidad muy compleja. Esto es un bloque de cemento de 1.800 kilos, equivalente al peso de un bloque de arenisca. Ahora lo colocaremos en los rodillos y lo subiremos por la rampa.
Para que el sistema funcione, cada elemento tiene que estar perfectamente construido y cada superficie debe estar perfectamente pulida. Bien, colocándolo en los rodillos podremos tirar del bloque directamente y hacerlo subir por la rampa. Iremos quitando los rodillos de detrás y colocándolos delante a medida que el bloque vaya avanzando sobre ellos. Bajo las órdenes de Chris, el equipo solo tiene un objetivo: subir el bloque por la rampa utilizando únicamente los rodillos, cuerdas y fuerza bruta. Los rodillos que utilizamos son tubería de PVC rellena de cemento. Es sencillo, solo queríamos fortalecer la tubería. Se parece a la técnica de los egipcios, solo que ellos utilizaban troncos de árbol. Usamos una carretilla elevadora para colocarlo directamente en la rampa y que se pueda girar, pero lo que me planteo es cómo lo subieron los egipcios desde el suelo a la rampa. Tenía que haber algún tipo de transición y para eso no tengo respuesta. Venga, seguimos. Y sobre todo no pongáis las manos debajo del bloque para nada. Los podéis empujar, pero no pongáis la mano debajo del bloque. Procurad que estén paralelos. Si el bloque se cae de los rodillos, aplastará todo lo que encuentre. Además, sería imposible moverlo, y si para construir las pirámides usaron rampas, necesitarían docenas de equipos trabajando a la vez. Si alguno hacía algo mal, todo el proceso se detendría. Los egipcios usaban cuerdas de cáñamo hechas a mano. Dado que necesitarían cientos de kilómetros de cuerda para la construcción de las pirámides, la fabricación de cuerdas era una industria importante. Y las cuerdas necesitaban hombres que tiraran de ellas. Nos estamos preparando para tirar del bloque rampa arriba y empezaremos con 2 personas. Que empiecen a tirar a ver si pueden moverlo. Mientras los 2 jóvenes tiran, merece la pena recordar que la estatura media de los antiguos egipcios rondaba el 1,60 m. Necesitamos a alguien más. Toby, ven aquí. Bien, vamos a intentarlo otra vez. Otro más. Callum, vamos a intentarlo, a ver si podemos hacerlo con 4. Alucinante, tío. Me encanta. ¿Listos, chicos? Vale. Alto, alto. Bien, Joseph, ven y lo intentamos con 5. Bien. Esto con un bloque una vez. Si estos jóvenes hubieran estado en Egipto hace 4.500 años, lo habrían hecho todo el día. Todos los días. Durante años. Descalzos y bajo el sol del desierto. Un momento, chicos. Cuidado, atrás, despacio, despacio.